Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo bordar unos hermosos patitos. Espero les guste. Vamos a comenzar. Ok, amigas, vamos a comenzar a bordar el patito. Comenzamos haciendo líneas con doble hilo. Dejamos un espacio y hacemos otra línea. Vamos a ir respetando las alitas. Dejamos un pequeño espacio, pequeño por así decirlo, más o menos de medio centímetro el espacio. Y continuamos haciendo líneas de la misma forma. Dejamos el mismo espacio y seguimos haciendo líneas. Continuamos. Tenemos que hacerle líneas a todo su cuerpo. Para después hacer la siguiente puntada del patito. Aquí las líneas en la ala van a ir diferentes, van a ir atravesadas. Vamos a hacer dos líneas. Vamos a hacer una hasta aquí. Dejamos un espacio un poquito más pequeño que las anteriores y hacemos otra línea. Así. Ahora continuamos en la parte de la colita y es donde vamos a hacer la línea del mismo tamaño que las anteriores. Así voy a rellenar todo el patito, amigas. Voy a terminar de rellenarlo así y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Ok, amigas, ya que tenemos así nuestro patito, lo que vamos a hacer es ir enrollando las líneas hacia el mismo lugar. Todo el tiempo van a ir hacia el mismo lugar para que quede una especie de tejido. Vean, aquí llegamos al ojo, bajamos. Ahí junto volvemos a salir y vamos a hacer la misma puntada. Enrollamos hacia el mismo lugar para que se vaya tejiendo y vaya agarrando forma nuestra puntada. Unimos nuestro hilo a la tela y regresamos en la siguiente. Ahí al lado. Lo que vamos a ir viendo es que parece que estamos tejiendo, vean, con agujas, vean. Solo vamos a ir enrollando para el mismo lugar y el bordado va tomando forma. Volvemos a unir nuestro hilo. Seguimos bajando ahí mismo. Y continuamos haciendo la misma puntada. Esta puntada la va a llevar en la parte de la cabecita y en la parte de atrás de su colita. En la parte del pecho lleva otra puntada y lleva un tono de hilo, es amarillo con una hebra de tono amarillo con hilo perla.
otra hebra de tono perla. Aquí va hasta abajo, amigas. Vean, así la pueden ir juntando y queda más rellenito. Aquí ya vamos hasta abajo, vean. Esta puntada la vamos a hacer hasta el cuello del patito, hasta su pescuecito. Hasta aquí sería su puntada en esa forma. Ya de ahí comienza la puntada que sería para la parte del pecho, que más adelante les voy a mostrar cómo hacerla. Continuamos haciendo esta misma puntada, vean, todo el tiempo vamos a ir enrollando para el mismo lado, para que quede como si fuera tejido nuestro patito. Solo es cuestión de ir enrollando todas las líneas que hicimos anteriormente, y así es como va tomando forma nuestro patito. Bueno, amigas, yo voy a continuar, voy a terminar su cabecita y regreso con ustedes para mostrarles cómo bordar su pechito y sus alitas. Ok, amigas, aquí ya terminamos la cabecita. Ahora yo le cambié el tono de hilo, como les había yo comentado. Le iba yo a poner una hebra en tono amarillo y una hebra en tono beige o en tono perla. Aquí ya se las puse. Igual va a ser en doble hebra de hilo, pero una y una. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer puntada de margarita aquí, pero vamos a ir guiándonos con las líneas. Aquí vamos a ir, una va a ir pegada aquí a la línea. Así. Y la siguiente la vamos a hacer ahí al lado, pero va a ir más larga. Va a ir casi unida a la otra línea. Vean, va a ir hasta acá. Ahí es donde va a llegar nuestra puntada de margarita. Les pido una disculpa, amigas, la tela de esta servilleta está muy dura. Por eso voy a ir avanzando poco a poco. Aquí en esta parte entramos un poco la aguja, la metemos en la parte amarilla. Bajamos. Y vamos a sacar nuestra aguja aquí pegada a esta hebra de hilo, a la línea que pusimos. Va a ir una puntada grande y una puntada pequeña, ¿ven? Para que simule que son las plumitas que tienen los patitos en su pecho. Ahora vamos a hacer aquí pegado a la orilla del tono amarillo, ahí sacamos nuestra aguja y aquí vamos a hacer la puntada larga, la que va pegada casi a la otra línea, a la siguiente, así. Bajamos, así va a ir, vean, una plumita larga, una plumita corta. Esta va a ser la que va pegada a la primera línea. Salimos ahí en la línea, vean. Ahí sacamos nuestra aguja,
jalamos y volvemos a meter nuestra aguja a la tela. Vamos a hacer una última puntada aquí en la orilla y esa es la que va a ir junto a esta línea. Ahí está. Así es como vamos a ir avanzando, vean. Comenzamos de nuevo aquí, pegado, y esta va a avanzar. Disculpen, me salí en el mismo huequito. Esta es la que va a avanzar hasta acá. A la siguiente línea, esta va a ser la plumita larga. Ahora vamos a hacer la corta. Esta queda en la línea, en esta pequeña. Jalamos y esta es la que queda corta. Continuamos. Hacemos esta larga. Así. Y la siguiente es corta. Vean, aquí. Esta va aquí en esta línea. Así es como vamos a ir avanzando todo su pechito. Todo el pechito del patito. Así es como lo vamos a ir bordando. Esta es la línea larga, o bueno, la puntada larga. Así. Y en la siguiente hacemos la puntada corta. Así es como vamos a ir avanzando, amigas, toda esta parte. Esta parte va a quedar como esta. Vean, aquí yo ya tengo un patito terminado. Todo su pechito va a ir de esta forma, toda esta parte. Voy a continuar, termino de hacerla y les muestro cómo hacer las alitas y los demás detalles más adelante. Ok, amigas, como pueden ver aquí ya terminé toda esta parte, la parte de la colita. Hasta la alita también lleva esa puntada. La parte de la cabeza, la ala y la colita llevan la misma puntada. En la parte del pecho le puse la anterior. Ahora en las alitas vamos a comenzar a bordar igual con doble hebra de hilo, pero en el tono beige y el tono amarillo. Vamos a hacer una puntada aquí en el centro, comenzando de la punta de la ala hacia el centro de la pluma. Salimos ahí a un lado y cruzamos hacia el otro lado, vean, la aguja. Hacia el otro lado de la puntada que hice en el centro. Nos vamos al otro lado y vamos a cruzar la puntada, así. Va a quedar del otro lado. Vamos a ir haciendo como puras X. Regresamos de este lado, del lado izquierdo. Nos vamos al lado derecho. Bajamos un poco del lado derecho en la punta y nos vamos al lado izquierdo, vean.
van a ser como puras X. Nos vamos del otro lado y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a ir cruzando todas las puntadas. Lado derecho pasa al lado izquierdo, así. Ahora nos vamos al izquierdo y regresamos hacia el derecho, cruzando la línea, así. Así es como vamos a ir avanzando hasta terminar la alita de nuestro patito. Así vamos a hacer las plumas de las alas. Vean, ella va tomando forma. Vamos avanzando. Y es una puntada muy fácil de hacer. Solo son líneas cruzadas. Así es como vamos a continuar. Todas las plumitas de las alas las tenemos que bordar así. En este caso, este patito solo trae 3 plumitas en las alas, 3 plumitas largas. Y así es como vamos a hacer todas las 3 plumas de las alas de nuestro patito. Amigas, las invito a que se suscriban a mi canal, que le den like a los videos, así como también que los compartan para que seamos más en nuestro grupo y pueda yo seguir subiendo bordados para ustedes. Aquí ya vamos avanzando en la alita, vean. Ya casi estamos terminando su ala. Yo voy a terminar, amigas, así voy a bordar todas las alitas, perdón, todas las plumas de las alas. Y regreso con ustedes para mostrarles los demás detalles del patito. Ok, amigas, ahora con un tono naranja vamos a hacer las patitas en petatillo en una sola hebra de hilo. Haremos petatillo para rellenar todas sus patitas. Como ven, dejo un pequeñísimo espacio para ir tejiendo nuestro hilo. Aquí estoy haciendo líneas en todo lo ancho de las patitas para luego hacerlas de forma contraria. Ahora vamos a comenzar a hacerlas de forma contraria y vamos a ir entretejiendo todos los hilos. Vean aquí. Unimos nuestro hilo a la tela y regresamos ahí junto, haciendo el mismo procedimiento, levantando una hebra y bajando la otra. La hebra que quedó arriba la bajamos y la que quedó abajo la subimos. Así vamos a ir bordando hasta terminar de rellenar toda la patita y en la orilla ponerle puntada pespunte en el mismo tono para delinear bien la patita. Y bien, amigas, vamos a hacer el pico, lo vamos a hacer en puntada de ojal. Así lo haremos.
En puntada de ojal y con una sola hebra de hilo es como vamos a trabajar todo el piquito hasta terminarlo. Así es como vamos a ir bordando poco a poco todo el patito. Tiene mucho detalle. Ahí está la punta de su piquito. Aquí bajamos y continuamos de este lado. Ya solo vamos a hacer una pequeña puntada aquí. Vean, bajamos y ahí está ya terminado su piquito. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es bordar el gorrito. En tono azul rey, lo que voy a hacer es puntada de cadeneta pequeña. Son 2 líneas en puntada de cadeneta. Y el tono blanco, esta parte que queda clara, va a ir en tono blanco con puntada de relleno. Una simple puntada de relleno es la que le vamos a poner a ese gorrito. Así es como vamos a bordar todo el gorrito. Las partes que tiene oscuras las pondremos en tono azul rey y las partes claras las dejaremos en blanco. Le pondremos el tono blanco con puntada de relleno. En la parte del ojo también haremos así. Vamos a hacerle puntada de relleno y a delinearla con puntada pespunte en tono negro para delinear todo su ojito. Como les dije, solo son 2 líneas en tono azul rey y en cadeneta, en puntada de cadeneta. Vean, aquí ya llevo la segunda. Asimismo haremos la parte de arriba. Por la parte oscura haremos la puntada de cadeneta en tono azul. Y lo demás lo haremos en tono blanco. Así es como vamos a bordar todo su gorrito de marinero de nuestro patito. Vean, aquí ya abajo, así. Y continúo acá en la orilla, en la parte de arriba. Haciendo el mismo procedimiento vamos a continuar. Yo voy a terminar de bordar el gorrito y les muestro cómo bordar el ojito. Ok, amigas, como pueden ver aquí yo ya rellené con blanco la parte del ojo. Como es puntada de relleno, en una sola hebra de hilo solo vamos a ir rellenando el tono negro igual, así, tratando de que quede bien relleno todo el ojo. Luego con puntada de pespunte tomaremos y haremos todo alrededor nuestro ojo, lo vamos a delinear para que quede llamativo el ojito del patito. Vean, aquí ya estamos terminando de rellenar su pupila.
Ahí está. Ahora nos vamos a ir a una orilla. Así, vamos a pasar un poquito más afuera del ojito y hacemos la puntada pespunte. Ahí comenzamos. Adelantamos un poco y regresamos a la puntada anterior. Y así vamos a ir avanzando hasta delinear todo su ojito. Vamos hacia adelante. Bajamos y regresamos ahí un poquito adelante para seguir delineando todo el ojito. Delinearemos la parte de arriba. Vamos a dejar un poco el hilo negro y les voy a mostrar porque dejé el tono blanco aquí, porque vamos a hacer un pequeñísimo nudo en la parte oscura del ojo para darle brillo al ojito. Entonces en esta parte negra haremos con el tono blanco, damos 2 vueltas a nuestra aguja, así. Ahí mismo bajamos para hacer el nudo francés y que nuestro patito quede con luz en su ojito, vean. Así es como queda ya con la luz en el ojo. Ahora vamos a continuar con el tono negro para hacerle las pestañitas al ojito del patito. Terminamos aquí de delinear con puntada pespunte. Ya solo falta una puntada y le hacemos las pestañas. Ahí está. Ahora nos vamos a esta esquina y vamos a hacer unas pequeñas. Vamos a hacer una puntada pequeña aquí. Así. Vamos a hacer 3. Tres pestañitas. Jalé demasiado. Falta una. Ahí está nuestro patito con su ojito y sus pestañas, vean. Bueno, amigas, así es como va a ir quedando. Yo solo lo voy a delinear con puntada pespunte todo alrededor y les muestro cómo quedó al final nuestro patito. Ok, amigas, como pueden ver, aquí ya está terminado el patito. En la orilla le puse puntada pespunte en un tono rojizo para que resalte nuestro patito. Son puntadas muy fáciles de hacer las que mostré para hacer los patitos. Espero les haya gustado. Y bueno, amigas, si quieren seguir bordando conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video.